Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Esta es la primera charla del ciclo de Data e Inteligencia Artificial. Ya el año pasado tuvimos una versión, este año tenemos otra y maravillosamente, como ocurre con la inteligencia artificial y con datos, los temas son completamente distintos. No tuvimos mayor problema en ajustar cuáles eran los temas. Las charlas estas se van a suceder los miércoles, esencialmente el último miércoles de cada mes, y confiamos en contar con ustedes en todas ellas, o las que más les interese. En la charla de hoy nos va a estar hablando Daniel Yankelevich. Daniel Yankelevich es uno de los fundadores de Practia, una compañía del grupo Publicis Sapient. Y continúa actuando como director, también estuvo varios años como director en la Fundación Fundar, donde entiendo que ahora pasó de director a científico, super capo, jefe, no sé qué, que debe ser mucho más tranquilo que ser director. Y creo que nos va a hablar sobre dibujos animados, una cosa de ese estilo, pero eso lo sabremos en unos minutos. Adelante, Dani. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Juan, y muchas gracias a todos los que están escuchando y participando. Yo voy a hablar un rato nada más porque espero que después tengamos alguna participación, preguntas, no sé cuán previsto estáis. Si no, me harás algunas preguntas vos, Juan, que siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, este soy yo en una versión de IA. No, mentira, no, es una foto estándar. Vamos a estar hablando un poco de temas de IA desde el punto de vista de la productividad. Por eso, más allá del estudio Ghibli, esta cuestión de que en un momento dado todos estuvimos haciendo fotitos, transformando dibujitos al formato Ghibli, que no es un uso menor, el uso de entretenimiento no es para nada, no hay que despreciarlo para nada, de la IA y de la IA generativa en general. Creo que salvo la gente del estudio Ghibli, todos estábamos muy contentos con eso. Pero la idea de hoy es hablar del impacto de IA desde el punto de vista de la productividad. Y la agenda va a ser, muy concretamente, atacar 4 preguntas. ¿Por qué mirar IA desde la productividad? Es decir, ¿por qué este punto de vista en particular? Que creo que es bastante distinto a lo que se viene hablando de IA. Yo trato de sumarme un montón de presentaciones, charlas para aprender, y la verdad que de esto se escucha poco. Se escuchan mucho otras cosas, esto se escucha un poco menos. ¿Qué es lo que sabemos hoy de este impacto en productividad? ¿Qué nos gustaría saber? ¿Cuáles son las preguntas que quedan un poco abiertas? Y vamos a terminar con qué podemos hacer con todo esto, este conocimiento, toda esta situación, a dónde nos lleva y cómo aplica directamente. Parte de lo que voy a contar es de mi trabajo profesional, mi trabajo en Practia, que hace muchos años que venimos trabajando con IA, incluso con IA generativa. Parte es del trabajo de investigación que estoy haciendo como investigador en Fundar, y parte son cosas personales que investigo, leo y bueno, trato de agregar valor desde ahí. Vamos a empezar con una fotito. ¿Alguien sabe quién? No sé si pueden, en realidad no sé si puede hablar la gente, pero bueno, la idea es preguntar quién es este señor de la foto. ¿Es una foto generada con IA? No, no es una foto generada. Es un señor que existe, que es premio Nobel de Economía, que se llama Robert Solow, que seguramente si hay algún economista lo debe conocer o debe haber escuchado hablar, que, bueno, es famoso por tener un premio Nobel, además hizo unas cuantas cosas, algunas teorías más allá por los motivos por los que ganó el Nobel, pero se hizo famoso también porque dijo una frase allá a fines de los 80, que era algo así como: vemos a las computadoras por todos lados, menos en las estadísticas de productividad. Esto se llamó la paradoja de la productividad de las computadoras, y hasta, digamos, ¿qué es lo que decía? Bueno, computadoras ya en los fines de los 80 estaban en todos lados, habían penetrado, la gente tenía en sus casas, cosa que antes de eso nadie pensaba que iba a ocurrir. Todas las empresas querían tener, se estaban digitalizando un montón de cosas, y cuando uno iba a mirar el impacto y a medir el impacto de la productividad, en la productividad de las computadoras, de la computación y de la automatización de procesos, no se veía ese impacto, no se veía una diferencia. Y fue una discusión bastante importante eso, en ese momento.
que yo creo que no está del todo saldada, además. No está del todo saldada porque en particular hoy en inteligencia artificial estamos en un punto parecido. Están pasando dos cosas que escuchamos por todos lados. Por un lado derecho, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. El impacto de la inteligencia artificial en el empleo es tremendo, es terrible, la gente se queda sin trabajo, todos nos vamos a quedar sin trabajo, el 80% del trabajo va a ser reemplazado por computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. La foto de arriba de la derecha es de una huelga que hicieron los guionistas de Hollywood para que sus textos no sean usados para entrenar IAs que los reemplacen. El de abajo es un sindicalista de puertos de Estados Unidos, que también hizo una huelga importante con este tema. Pero bueno, esta cuestión de la discusión de, che, ¿qué va a pasar con los trabajos? ¿No va a haber más trabajos? ¿Nos reemplazan? ¿Qué sé yo? Eso es una visión bastante tremendista por un lado. Y por el otro lado, del lado izquierdo, lo que hoy se está llamando la paradoja de la productividad de la inteligencia artificial. Que hay mucha gente, yo puse acá algunos, hay gente más famosa también, de hecho, otro premio Nobel, que se llama Acemoglu, que también habla sobre este tema de la paradoja de productividad de la inteligencia artificial y dónde se ve el incremento de productividad. Y yo lo que digo es muy difícil que estas dos cosas sean verdad a la vez. No es imposible, podría pasar en un escenario en el cual se reemplaza, pero la verdad, si el impacto en el empleo es tan grande y tenemos máquinas que reemplazan, no sé, apareció la máquina de vapor y vas a hacer pullovers mucho mejor o tejidos en general, mucho mejor que los humanos. Eso tiene un impacto enorme en la productividad. Aparecen las bombas eléctricas y en vez de bombear el agua a mano, tenemos bomba que... Eso, el impacto de la productividad es enorme. Ahora, aparece una tecnología que reemplaza el trabajo del 80% de la población o que reemplaza un montón de trabajo y el impacto de la productividad es cero. Es un poco difícil de creer. Una de estas dos tiene que estar mal o tiene que pasar alguna otra cosa. Tiene que haber algo que podamos decir, pará, ¿cómo salgo de esto? Bueno, yo vengo con una propuesta, una idea que hace tiempo que trato de enriquecer, que la venimos trabajando, conversando con un montón de gente, en práctica, en Fundar, en eventos y con otros grupos de gente también, que tira por lo menos algunas puntas en algunas de las cuales hay un cierto consenso, en algunas de las cuales hay cero consenso en que pueden tener influencia. La primera, en la que yo creo que hay bastante consenso, es que llegó la hora de dejar de hablar de IA. Hablar de IA no nos ayuda ni para medir, ni para ser efectivos a la hora de hacer propuestas, de entender lo que está pasando. Es muy genérico, es muy, muy genérico IA, y hay que empezar a refinar. Hay que empezar a refinar esa cosa tan heterogénea y tan mezclada en cosas más específicas para saber de qué hablamos cuando hablamos de IA, cuando decimos el impacto de IA en la productividad. Estamos hablando del impacto de la IA generativa, los LLMs y modelos similares. Estamos hablando de IA en general, como se viene usando desde hace tiempo, o estamos hablando de informática, digamos. La verdad es que queda claro que IA, tal como está hoy se está desplegando hoy, afecta mucho a algunos sectores y en otros sectores afecta a cero. Es decir, yo he visto mucha gente, muchos traductores muy preocupados por la situación del empleo y por cómo va a afectar al trabajo de traducción, y he visto muy pocos albañiles preocupados. El impacto no va a ser parejo, no es igual y va a afectar de diferente manera y va a ser usada de diferente manera también. Vamos a volver sobre eso más adelante. Segundo, la IA tiene un efecto sistémico. Ese efecto sistémico tiene varias consecuencias. No es lineal, no es que yo meto y linealmente pasa algo, hay otros escalones y hay otras cosas que pasan en el medio y hay derivaciones. Y en particular una cosa que puede pasar también es que la incorporación de IA en algo puede estar impactando la productividad en otro lado. Y esto es algo de lo cual hay ejemplos y es algo que esto sí se puede estudiar un poco más claramente y debería poder medirse también en productividad global. Y el último punto es que hay una enorme
cantidad de externalidades como pasan con las nuevas tecnologías, como ha pasado ya con Internet, como ha pasado con otras tecnologías. Estas externalidades se traducen en nuevos usos, nuevas costumbres, cambio social, diferentes formas de funcionar, un montón de cosas que tienen que ver con que no es solo que yo hago distinto, no solo que yo automatizo lo que venía haciendo, sino que yo hago otras cosas. Las hago de modo distinto y aparecen nuevos objetivos y posibilidades. Y dentro de esto está también la forma de medir productividad. Cuando decimos vamos a medir productividad, el impacto en productividad, bueno, la forma en que medimos por ahí no está siendo la más adecuada para poder medir estas cosas. Pero la verdad es que cuando hablamos de productividad, nosotros podemos pensar una productividad a nivel global, es decir, si la IA es tan fuerte como venimos pensando, el crecimiento del PBI global, si querés, tiene que cambiar y tiene que poder verse ese impacto. Debería poderse hacerse un estudio causal que muestre, hay una rayita en la cual cambia, o no necesariamente causal, un estudio que muestre eso de alguna manera. Ahora, hay otro nivel que es el nivel más micro, que es por ahí más interesante para este tipo de charlas, más orientado a empresa, trabajos, aparato productivo, que es, bueno, cómo nos impacta en el trabajo en las empresas, en el trabajo productivo, en la generación de productos y servicios. Y sería un poco la economía micro. Y la verdad que ahí yo quiero comentar dos trabajos del mismo grupo de gente. Es un grupo de gente de Harvard que viene trabajando en este tema hace un tiempo. Este es el primer trabajo, está Fabrizio Dell'Acqua, Ethan Mollick, que es otra persona que bueno, publica bastante de estos temas, a veces con la esposa, a veces solo. Y en este trabajo lo que hicieron fue, es un trabajo que ya tiene sus añitos, y lo que hicieron fue sentar, digamos, ir con una consultora grande, que es el Boston Consulting Group, y decirle, vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar un grupito de tareas que sean muy parejas, que sean parecidas, y vamos a darle estas tareas a diferentes grupos de personas, de profesionales, que armen ustedes, que sean a su vez parejos. Si usted tiene un senior top, un junior, dos personas medianas que yo, este grupito tiene que tener la misma composición, la misma, como para que sean parejos. Pero a la mitad de estos grupos les vamos a decir que usen IA generativa, que usen lo que sea, Claude, ChatGPT, Gemini, para ayudarlos, y a la otra mitad le vamos a decir que no, y vamos a medir. ¿Tá? Es prácticamente un experimento controlado. Prácticamente sería un randomized test, digamos. Con alguna, uno puede decir, bueno, pero hay algunas, digamos, por ahí no es perfecto, pero da un buen índice. Bueno, el resultado, se los pongo ahí en el gráfico de la derecha, muestra una mejora de calidad de los resultados muy significativa. Uno puede discutir, bueno, el estudio no es perfecto, qué sé yo, pero la verdad que la mejora es muy grande. La mejora es muy grande. Desde el punto de vista práctico, muestran este impacto en calidad. Este año hicieron otro estudio que hace unos meses, hace pocos meses salió publicado, que en este caso es con la gente de Procter & Gamble en lo que es consumo masivo. La metodología fue muy parecida, los resultados son parecidos. En este caso lo que hicieron fue además buscar otras configuraciones. El baseline para la comparación, la base es un individuo resolviendo una tarea sin usar inteligencia artificial, el individuo solo. Esa es la barrita de la izquierda en el gráfico. ¿Está? La persona tiene esa dispersión en el resultado. El segundo es un equipo de gente trabajando sin usar IA. Y si ustedes ven, también por supuesto tiene una dispersión, pero la media da mejor, digamos, que el caso del individuo, lo cual es lógico y no es nada nuevo. Pero cuando agarramos equipos con inteligencia artificial e individuos con inteligencia artificial, vemos una mejora muy significativa. Y es muy interesante que ya el individuo con inteligencia artificial mejora mucho. Es mejor aún que trabajar en equipo, prácticamente lo que nos está diciendo. Es decir, trabajar un ser humano con un equipo de inteligencia artificiales da un resultado mejor en promedio que el equipo, que los equipos humanos sin inteligencia artificial.
Bueno, estos resultados son bastante fuertes. Una cosa muy interesante de este segundo trabajo de la gente de Harvard es que hicieron una encuesta al terminar el trabajo sobre satisfacción. Porque una de las dudas que empieza a aparecer es, bueno, pero esto, ¿cómo será para la gente trabajar con IAs? ¿Será mucho peor? Y bueno, digamos, una sorpresa, diría yo, o sorpresa a medias, es que la gente que trabajó con IA se sintió más cómoda. En particular, uno de los temas que impactó en eso es que la gente no técnica podía usar la IA para traducir, para recibir una traducción de lo que se estaba hablando y podían participar, que si no, no veían posibilidad de participar. Reuniones en las cuales por ahí no entienden lo que se están hablando y que con esto pueden lograr que alguien se los explique a medida que se va trabajando y eso los ayudó a colaborar desde algún otro lugar. Por lo menos, eso es lo que contestan en las encuestas. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Para qué se usa IA generativa en particular, y en particular los grandes modelos de lenguaje, adentro del aparato productivo? Bueno, una cosa que hizo la gente de Anthropic, que creo yo es de los mejores trabajos que se publican con información realmente quanti y no solo quali, es que agarraron y separaron todo el uso con el Extended Thinking, todo el uso de Deep Research, digamos, lo separaron y trataron de analizarlo separadamente. El dibujo, el gráfico de la derecha, yo no espero que lo lean, era solo a fines ilustrativos, de que hay un montón, digamos, la verdad que los resultados son súper interesantes. Además, Anthropic, que son la empresa responsable de Claude, realmente publican bastantes resultados sobre esto, muy agrupados, muy estadísticos, pero la verdad que son útiles a la hora de tratar de entender estas cosas. Cuando uno mira, los primeros usos son ciencias de la computación en un 10%, desarrollo de software un 8%, ellos lo separan, ciencia de la computación y desarrollo. Todo lo que es artistas multimedia, roles creativos en temas digitales, un 7%, y diseñadores de juegos, de videojuegos, un 6%. Otra cosa interesante es que hicieron un mapeo de estas tareas, estos trabajos, qué es lo que la gente está haciendo utilizando este modelo, a ONET, que es una base de datos que es una taxonomía de todos los trabajos. ¿Sí? Es algo que tienen en Estados Unidos, sirve para Estados Unidos, yo creo que acá tendría, digamos, acá se usa a veces para algunos análisis, pero la verdad que no nos sirve exactamente igual. Pero está bueno, es de lo mejor que hay, es muy completo, y hicieron este mapeo para ver en la taxonomía dónde se está usando, digamos, y qué gente lo usa. La verdad que una de las primeras conclusiones es que se está usando mucho para software y diseño. Diseño me refiero a diseño gráfico, diseño de interiores, toda una serie de cosas que tienen que ver con diseño, y software me refiero a software en lo amplio, no solo desarrollo, sino también arquitectura y otras etapas del desarrollo de software. La verdad que mientras hablamos de productividad, si impacta o no impacta, esto ya pasó. Si ustedes tienen amigos desarrolladores de software, o ustedes son desarrolladores de software, o tienen amigos que trabajan en diseño, sobre todo diseño digital, o ustedes trabajan en diseño digital, seguro que esto ya lo saben. Esto ya pasó, ya está. El impacto, y acá sí hay un impacto laboral claro, todavía no sé cuán medido está, porque depende mucho, esto sí es regional, esto no podemos mirar datos de Estados Unidos, si queremos tener un dato argentino o latinoamericano, tenemos que mirar en Latinoamérica lo que está pasando y en Argentina, si queremos tener, digamos, son situaciones bastante particulares y distintas, porque al fin y al cabo, reemplazar a un diseñador con una inteligencia artificial, primero va a depender del costo. Si es gratis, fantástico. Si me cuesta barato, todavía. Ahora, si la inteligencia artificial me va a costar más cara, yo no la voy a reemplazar. Y segundo, va a depender de la calidad. Si la calidad del resultado es mediocre, lo puedo llegar a usar en un piloto, lo puedo llegar a usar para una primera versión de algo, pero
nunca va a terminar de reemplazar hasta que no tenga una calidad del mismo nivel. Esos dos ejes son clave a la hora de hablar de que se reemplace un trabajo, no solamente que lo pueda hacer, digamos. No entendemos el fenómeno, no tenemos los datos, pero ya está pasando, y ya pasó. Ahora, ¿va a reemplazar a todos los diseñadores y a todos los desarrolladores de software? Y, por lo pronto, en el corto plazo no, y para eso yo lo remito a otras profesiones que están siendo impactadas, como el caso de los traductores. Traducción, sin lugar a dudas, también está siendo impactada por esto. Pero hay profesiones que son, a ver, no quiero sonar ofensivo, pero que son obsoletas, que son claramente reemplazables al 100% por una inteligencia artificial más barata que una persona. Ejemplo, taquigrafía. Ejemplo, escribano. Es decir, son profesiones que de alguna manera son muy fácilmente reemplazables por tecnología. Existe la tecnología, está probada y podría fácilmente reemplazarla, sin embargo no se reemplazan. No se reemplazan porque hay factores culturales, hay factores de poder, lobby, lo que sea, pero no es algo tan obvio que se pueda reemplazar todo y tan rápidamente. Sí, a medida que cada vez hay menos gente que estudia taquigrafía, a largo plazo seguramente se reemplace, pero no es algo de un día para el otro y no es algo tan obvio y tan directo. Me gustaría profundizar un poquito en el tema del desarrollo de software, porque es algo que nos toca de cerca, es algo en lo cual Practia sabemos mucho y creo que vale la pena mencionarla. Este es un survey de GitHub. GitHub es el repositorio de software más grande del mundo, que usa todo el mundo. Hicieron un survey a 2.000 programadores, 500 de Estados Unidos, 500 de Brasil, 500 de Alemania y 500 de India. Y son datos muy recientes, son datos del 2024, procesados a principios de este año. ¿Cuánta gente, cuántos desarrolladores que son de verdad, porque están subiendo cosas a GitHub, ¿sí? No hay gente que desarrolla, digamos, gente que genera código, que lo sube? ¿Cuánta de esta gente estaba usando IA para codificar? Bueno, en el caso de Estados Unidos y Brasil, 82%, Alemania 70%, e India 79%. Y un pequeño porcentaje lo usa solamente para trabajo o principalmente para trabajo. Hay un porcentaje alrededor del 20% que dice, sí, yo lo uso para trabajar, afuera de trabajar no me interesa. Raro. Y el otro gráfico nos muestra, bueno, pero ¿qué pensás de esto cuando lo usás? ¿Qué pasa con la calidad de tu código? Bueno, si ustedes se fijan, sobre todo en Estados Unidos y en India, pero en todos los casos la mayoría piensa que la calidad del código mejora. Entonces, los ayuda no solo a ser más rápidos, no solo a resolver un trabajo más rápidamente o a tomar más trabajos, sino que también los ayuda en que la calidad del código sea mejor. Yo acá quisiera hacer un pequeño paréntesis para comentar un tema un poquito más teórico. Prometo no estar mucho tiempo con esto, pero es algo que a mí por lo menos me sirvió bastante para entender para dónde podríamos ir con esto. Esto es un modelo económico, de desarrollo económico que se llama O-Ring, que lo propuso un señor que se llama Michael Kremer en el 93, y O-Ring, algunos piensan que tiene que ver con la economía circular, no. Tiene que ver con las arandelas. O-Ring es la arandela y se refiere a un incidente que hubo con la estación con un lanzamiento de la estación espacial, no sé si se acuerdan del Shuttle, cuando se lanzó el Shuttle que explotó y mató a los pobres astronautas que estaban saliendo, y cuando hicieron la investigación de qué es lo que había pasado, fue una investigación muy compleja, qué sé yo, pero básicamente una de las cosas fundamentales que había iniciado todo el fallo eran unas arandelas que tienen un costo de $1 y que, no, mentira, estoy exagerando, pero un costo de $50 en un proyecto de cientos, si no miles de millones, que estaban mal. Y esas arandelas fue lo que hizo, digamos, lo que fue el detonador para que explote por los aires el Shuttle. Una de las conclusiones es que en tareas muy complejas, en las cuales se ensamblan muchas cosas y que son realmente, que agregan mucho valor, una baja de calidad
en una de las tareas impacta muchísimo el resultado. Ese es el modelo. Y eso es muy fácil de modelar matemáticamente. En proceso, por ejemplo, y el gráfico a la derecha lo que nos muestra es eso. Si nosotros tenemos algo que requiere 5 tareas, no sé, una cadena de montaje con 5 tareas, sería la línea roja. Si yo, en vez de tener 100% de calidad, todo perfecto, tengo un 90% de calidad en cada una de esas 5 tareas, si se fijan, no es mucho la baja, ¿no? Estoy diciendo un 90%, un 10% de margen de error. La calidad del resultado ya va a ser 0.6. Pero si yo tengo 40 tareas, en la línea verde, y todas son 0.9, la calidad del resultado es apenas por encima de 0. Cae muchísimo. ¿Por qué es importante esto? Porque las tareas que son más complejas, que tienen los procesos que tienen muchas tareas, suelen ser los de mayor valor agregado, suelen ser los que queremos tener, los que generan más trabajo, y pueden ser un lugar súper interesante para la incorporación de la inteligencia artificial. Si yo logro, yo acá tengo 2 cadenas, ¿no? La de arriba, tengo trabajadores, todos con 97% de calidad, que producen un producto final que va a tener 70%, ponele, 70 y pico % de calidad. Fantástico, estamos bien. Ahora, si yo tengo alguna tarea en la cual no tengo buenos trabajadores, o es muy compleja, o no tengo tradición en el sistema productivo, o no tengo los suficientes medios como para poder estar a nivel mundial, nivel competitivo, en esa tarea específica, pero en el resto de la cadena sí, yo puedo tratar de incorporar inteligencia artificial en ese lugar para lograr esa mejora de calidad, para lograr esos 10 puntitos extras que me pongan en el mapa mundial de la producción de esa cosa compleja. Ahí hay un rol que puede cumplir la inteligencia artificial, que es de asistente, validador, mentor, asegurador de calidad, como uno quiera llamarlo, que ayuda a un trabajador a explicarle, no, eso que está haciendo no está bien, fíjate tal cosa, o al que le pueda preguntar, me pasó tal cosa, le saca una foto, en fin, todas esas cosas que nosotros hacemos muchas veces para usar la inteligencia artificial, para arreglar algo en casa, lo que sea, bueno, ayudando a un trabajador a mejorar en el lugar específico, y esto se puede planificar y puede ser una estrategia deseada, no solo que la persona decida que lo necesite, que lo incorpore en forma informal. Ahora, esa es la pregunta de qué se usa. Y viene la pregunta siguiente que yo la introduje acá. Mi idea de introducir este modelo era también hablar sobre el cómo se usa. Yo la uso para reemplazar al trabajador, la uso para automatizar un proceso, o la uso como un asistente, un validador, un mentor, un quality assurance, digamos. Bueno, el cómo también empiezan a aparecer algunos patrones. De acá saco un poquito de Anthropic, el gráfico a la derecha, un poquito de Microsoft Copilot, que tiene un sitio también muy interesante donde publican alguna información. Y una cosa de la cual se está hablando es esta dicotomía entre aumentar versus automatizar. Si yo voy a automatizar una tarea, voy a automatizar el trabajo, o le agrego valor al trabajo a través de aumentar a la persona, dar una mochila de superpoderes con la cual puede ser mejor en el trabajo que está haciendo. Copilot, de hecho, el cuadro de la izquierda, ellos hablan de diferentes fases en las cuales se va incorporando la inteligencia artificial, pasando de la inteligencia artificial como un asistente a equipos en los cuales los agentes de la inteligencia artificial se incorpore como una persona más, hasta equipos en los cuales el humano dirige y tiene un ejército de agentes que hacen tareas específicas, especializadas, y el humano toma las decisiones de alto nivel y dirige de alguna manera los equipos y el negocio. Entonces esto nos lleva a una idea que estamos trabajando muy fuertemente, y es que esto de mirar IA por sector y decir, bueno, IA aplicada a petróleo, IA aplicada a agricultura, IA aplicada a tal cosa, está bueno, pero no nos permite capturar otra parte de la ecuación, que es los usos de la IA. Y la verdad es que hay usos definidos. A medida que si ustedes son usuarios
recurrentes de las inteligencias artificiales, se van a dar cuenta que hay cosas para que lo usan y hay cosas para las que no. Y hay cosas para las que lo usan sistemáticamente. Un ejemplo, ya lo mencioné 2 veces en esta presentación, es el tema de traducción de lenguaje, no traducción de idiomas, sino traducción de lenguaje técnico a lenguaje corriente. Explicación de documentos técnicos, es un poco el mismo uso, ¿no? Tengo algo muy técnico y trato de explicárselo a alguien. Alguien lo quiere usar porque necesita arreglar algo de la ventana y agarra el manual y le dice, bueno, explícame acá este gráfico que no lo entiendo, ¿cómo tengo que empezar? Bueno, ese trabajo, esa actividad no tiene que ver con el sector, es un poco transversal, es otro eje de la matriz, y es un uso que uno puede identificar como común. Hay otros usos bastante más complicados y complejos, como por ejemplo combinar creativamente datos existentes. Eso se aplica en muchos lugares, pasa que hay diferentes cosas y hay que combinarlas con algunas restricciones. Ejemplos de esto son inteligencias artificiales súper específicas que hacen, por ejemplo, el análisis de plegado de proteínas, hasta combinaciones para encontrar nuevos sabores de alimentos. Bueno, lo de imágenes, el estudio Ghibli es un ejemplo de esto. Combiname esta foto con el estilo del estudio Ghibli, con esta otra foto de acá y qué sé yo. El ejemplo que estoy poniendo de sabores de alimentos es de la gente de Notco, que está ahí abajo a la izquierda, una empresa chilena muy creativa que hace comida vegana y que utiliza IA para una combinación de sabores y, digamos, con análisis de moléculas. La verdad es que una cosa que nos encantaría, lo cual sería súper útil para todos, es tener, y esta es una de las preguntas que de alguna manera nos gustaría poder responder, es tener una taxonomía, o no necesariamente una taxonomía, o una lista, o un catálogo de estas actividades. ¿Cuáles son estas actividades, no ya de sectores, sino que son transversales? Bueno, la gente del NIST de Estados Unidos sacó una taxonomía de usos de IA. Acá puse algunas, solo para que ustedes curiosen un poco y digan, puede ser, esto me suena, esto me parece interesante. A mi entender es súper incompleta y por otro lado no está al mismo nivel de abstracción. Entonces me parece que hay que trabajarla, pero es un punto de partida fenomenal. Es magnífico, nos da una buena idea de para dónde tenemos que ir. Para pensar esta cuestión de, bueno, estos son usos que son comunes, que ya se probaron en varias industrias y funcionan muy bien, ¿no? ¿Sabes qué? Documento técnico, traducirlo, sirve acá. Hacer síntesis, bueno, sí, qué sé yo, monitorear cosas, sí, sirve así, así. Entonces, esto de los usos permite también extender los casos, que los casos no sean casos solo por sector, sino que sean casos que se puedan copiar horizontalmente, transversalmente a los diferentes sectores. En Fundar estuvimos trabajando en una propuesta de una cadena de valor para IA. La verdad que nosotros tenemos cadenas de valor de los diferentes sectores. Tenemos una cadena de valor de la producción de los alimentos. Tenemos una cadena de valor de, no sé, electricidad, digamos, de la generación de la eléctrica. Tenemos cadenas de valor. Hay una cadena de valor de la IA que de alguna manera tenga que ver con la generación de nuevas soluciones y la generación de valor de la IA. Bueno, nosotros creemos que sí. Este es un trabajo que hicimos en Fundar y que va a salir publicado, si no me equivoco, esta semana, en una revista de Flaxo. Y una de las cosas en la que, no voy a comentar muchísimo de esto, pero hay una parte que a mí me parece interesante que es, o dos cosas. Una, que ya lo dije, que es el efecto sistémico, lo cual permite también desarrollar múltiples estrategias. Podemos pensar diferentes estrategias de dónde nos metemos en la cadena, dónde nos metemos como empresa, dónde nos metemos como persona y dónde nos metemos como país. Entonces, esas estrategias son estrategias que se pueden pensar y decidir en qué lugares hay más valor y en qué lugares podemos sacarle más provecho a esto y engancharnos además en la cadena internacional, ¿no? Hay una cantidad de condiciones necesarias para esto. Necesitamos tener talento, necesitamos recursos humanos, gente que sepa, necesitamos datos y necesitamos tener buena infraestructura. El efecto sistémico, que yo lo comento de lo positivo, tiene un lado negativo, y es que si me falla alguna de estas cosas, soné. Es decir, si yo tengo un fantástico centro de cómputos
y le pongo electricidad y a un generador algo que le genere electricidad y qué sé yo, qué sé cuánto, y mi red eléctrica es mala, voy a tener problemas. Y si incluso así lo hago funcionar, pero no tengo una red de fibra que me permita poder utilizar ese centro, también tengo problemas. Entonces, el efecto sistémico, una de las cosas que nos dice es que si fallan algunos de estos puntos, y me va a costar mucho generar valor. Entonces tengo que poder hacer que estas cosas funcionen todas a la vez y no apostarle solo a una cosa que esté aislada en medio de toda una cadena de valor que es bastante compleja. En particular, con respecto a lo de los recursos humanos, la gente formada, voy a dar el ejemplo de Argentina, pero algo parecido está pasando en otros países de la región también, y es que hay una migración de gente que trabaja en IA hacia otras latitudes. Esto está tomado de un estudio de la gente de Stanford. Ellos tienen un centro que se llama Human Artificial Intelligence, que saca un índice y que estudios, y una de las cosas que hicieron fue analizar en LinkedIn cómo migraba la gente de trabajo, gente que estaba en un trabajo en Argentina, en temas de IA, y que su siguiente trabajo fue en Nueva York, qué sé yo. Eso no necesariamente es malo, eso puede ser bueno, puede ser positivo, puede ser que sea gente que esté trabajando incluso remoto y que consuma acá, en fin, hay que hacer un análisis un poco más detallado, pero la verdad es que hay una baja de talento. Otra vez, eso no es problemático de por sí si vos estás generando nueva gente capacitada. Si vos generás recursos y gente capacitada, eso puede estar bueno. Ahora, si vos no estás generando recursos porque las universidades no están generando lo suficiente, porque no tenés gente que se inscriba a las carreras, porque recortás el presupuesto de todo lo que es investigación y desarrollo, y entonces los investigadores no generan nuevos investigadores o nueva gente que a su vez va a dar clase, que a su vez va a formar otra gente, qué sé yo, estás rompiendo el flujo de capacidad. Y cuando uno rompe el flujo de algo, lo que pasa es que se está comiendo el stock. Y eso es lo que está pasando claramente en Argentina. Eso no es tan claro que esté pasando en otras latitudes como yo mencioné. Chile tiene un flujo negativo en cuanto a migración de talento de inteligencia artificial, pero está generando. Entonces no es tan claro que se esté comiendo el stock como sí pasa en el caso argentino. Una consecuencia de esto es que si ustedes tienen una persona formada en inteligencia artificial o tienen un buen proveedor de inteligencia artificial, como Practia, consérvenlo, cuídenlo, porque va a ser un recurso raro. Eso no quiere decir que va a haber menos proveedores, quiere decir que va a haber más de peor calidad. Y otra pregunta que tiene una relación directa con esto es, ¿usar IA a quién ayuda más? Ayuda a la persona muy capacitada que lo usa bien y le da superpoderes, es decir, al tope de la pirámide de la productividad, a nuestros mejores empleados, a nuestros desarrolladores de software más productivos, qué sé yo, y les da aún más, porque la pueden aprovechar mejor y entonces les da aún más diferencia y amplía la diferencia. O al revés, ayuda a los rezagados, aquellos que no entienden, como decía yo, el texto técnico, y con esto los ayuda a ganar un poco de capacidades, y esa mochila de superpoderes lo que hace es disminuye esa diferencia. Me encantaría poder parar acá y preguntar opiniones. Es súper interesante que hay evidencia en los dos casos. Hay un montón de trabajos explicando por qué neutraliza las diferencias, y hay un montón de trabajos explicando por qué amplía las diferencias. No hay tantísimos trabajos cuantitativos sobre esto que nos permitan decir, bueno, vamos a mirar los datos, vamos a mirar qué es lo que está pasando y qué cosas tenemos. Y los trabajos que hay son muy específicos. Entonces, en tal industria, con tal uso, pasa tal cosa. En tal otra industria, con tal uso, o incluso en la misma industria, pero con otro uso, pasa tal otra cosa. Con lo cual es muy difícil, muy difícil comparar. Un comentario que me veo obligado a hacer es que uno de los trabajos que hablaba sobre esta división, es decir, del lado derecho,
la hipótesis de que la inteligencia artificial aumenta la brecha entre la gente con mejor performance y la gente con peor performance, es un trabajo del MIT sobre materiales que hace muy poquito el MIT lo retiró, porque cuestionó los datos y la forma en que se había llevado a cabo el estudio y dijo, nosotros no podemos darle el backing a este trabajo, y dijeron que, bueno, lo bajaban. Y que fue un trabajo muy citado. Fue un trabajo muy citado, de hecho, la nota de The Economist lo cita y alguna otra gente, bueno, Acemoglu en sus críticas también lo cita. Es decir, es algo que muy citado para, como muestra del impacto de IA en esto de las brechas. Conclusión de esto, es una pregunta a la cual todavía no tenemos una clara respuesta. Sí hay hipótesis y sí podemos abrir apuestas de acá, de estas apuestas de largo plazo, el que tenga ganas de poner unos pesos. Me gustaría ir ya cerrando, a ver si dejamos un tiempo para preguntas, pero me parece muy importante esto que es la última bola, digamos, de las hipótesis que yo presenté al principio, que es, ojo, no sabemos cómo se va a usar y se va a usar para cosas distintas, van a pasar cosas. El gráfico de la izquierda es una infografía que de hecho me pasó Juan sobre el uso de IA generativa en el año 25 de la Harvard Business Review. Y el cambio con respecto al 24. Bueno, una cosa súper interesante, si ustedes miran la parte ampliada del cuadro, es que en el 24 uno de los principales temas era asistencia técnica y troubleshooting. Uno preguntaba, tengo tal error, ¿qué puedo hacer? Se me rompió la ventana, etcétera, etcétera. Y el segundo uso era creación de contenido y edición. Bueno, lo que es asistencia técnica pasó a cuarto lugar, porque lo que pasa a primer lugar en el 25 es soporte personal y profesional. Soporte personal y profesional tiene mucho que ver con toda esta tendencia de la cual escuchamos hablar, que es usar a la inteligencia artificial como un terapeuta. Pedirle consejo, estoy en tal situación. Hay gente que lo usa literalmente como terapeuta y que lo cuenta. Bueno, ese uso es algo que durante el 24, no sé si lo hubiéramos podido predecir también, no estoy hablando hace 15 años, ¿sí? Durante el 24 no sé si lo hubiéramos podido predecir tan fácilmente como que se perfilaba como el principal uso de este año de la inteligencia artificial. Pero bueno, está ganando un lugar, se está usando para eso. Hay mucha gente que lo usa para eso. Esos son casos de uso de inteligencia artificial. A modo de reflexión, quiero traer esta foto que se hizo muy famosa en su momento, la foto de la derecha, que es Hillary Clinton llegando a un aeropuerto, y uno mira y ve a toda la gente dándole la espalda. Toda la gente le da la espalda a Hillary que saluda. Bueno, no le dan la espalda, están sacando una selfie. Todo el mundo le saca una selfie con Hillary de fondo, ¿no? Esa es la forma de recibirla. Ahora, esta misma foto hoy nos parece obvia. Hace 30 años no estaba la cultura de la selfie. Primero porque había que revelar los rollos y era caro, y por ahí 30, por ahí tendría que decir un poco más, ¿no? Tendría que decir 35. Había que revelar las fotos, selfie, no existía la palabra ni siquiera. Yo muestro esta foto y en esa época hubiera sido algo rarísimo. ¿Qué es esto? ¿Por qué la gente se da vuelta? ¿Qué están haciendo con esa cosita en la mano? ¿Es una cámara? ¿Es una cámara eso? No parece. Bueno, no podemos saber cómo van a cambiar las costumbres humanas y cuál va a ser el uso, pero lo que sí podemos saber es que las personas cambiamos y que adaptamos nuestro comportamiento a las tecnologías y adaptamos las tecnologías a nuestro comportamiento. Ahí hay una relación que se va a ir dando y que va a ir construyendo nuevos significados. Y eso sabemos que va a ser así. Volvamos de vuelta a la Tierra para terminar, y es, ¿qué hacemos con todo esto? Ahora que vimos todo esto, vimos la productividad, lo del Orling, los nuevos usos, etcétera, etcétera, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, yo creo que hay pocas dudas del impacto en productividad, pero ese impacto es muy heterogéneo. Por lo menos en la micro no hay dudas.
Ahora, el impacto es súper heterogéneo, depende de la tarea y depende del sector. Y la verdad es que hoy tenemos que privilegiar los usos sobre la tecnología sector-dominio. Ya venimos hablando de sectores, venimos hablando de dominios, hoy tenemos que pensar en usos. No se trata solamente de ganar productividad de lo que venimos haciendo, sino estas cosas nuevas y diferentes. Hay áreas que ya están hoy súper impactadas: diseño, desarrollo de software, traducción, generación de contenido en general. Lo estamos viendo que, bueno, está impactado y que está empujando un poco a los humanos, sobre todo si no entienden bien cómo incorporarlos. Y la forma de incorporación es incorporar a la inteligencia artificial como parte del equipo, no pensarla como una herramienta más. No es igual que una calculadora. Tiene algunas características que la hacen similar a una calculadora, es muy inteligente para algunas cosas y muy estúpida para otras, ese tipo de características que, bueno, estas tecnologías informáticas suelen tener, pero no es exactamente igual y la verdad puede formar parte del equipo. Se le pueden, al participar en el equipo, preguntar cosas, pedir que haga algo y que después corregirlo y que otra persona lo mire, es decir, considerar estas IAs adentro de un equipo. Hay una frase que se venía diciendo que es que el riesgo mayor no es ser reemplazado por una IA, sino ser reemplazado por alguien que usa IA. Eso sigue siendo cierto hasta cierto punto. Depende del caso, y no en todos los casos el impacto es igual, por eso esta cuestión de que el impacto es tan heterogéneo. Y por último, un tema que yo vengo planteando bastante a toda la gente con la que hablo sobre esto, que es... bueno, que tiene bastante que ver también con el último punto que planteaba la gente de Copilot, ¿no? Que es, vamos a tener que gerenciar agentes de inteligencia artificial. En algún momento esto empieza, digamos, de alguna manera ya está pasando, pero por ahí no lo vemos tan claramente. Pero vamos a tener que gerenciar equipos en los cuales algunos de las partes de ese equipo van a ser inteligencia artificial, van a ser agentes, lo que sea. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Estamos preparados para eso? Porque la verdad es que los skills no son los mismos. No son los mismos skills en motivar a un equipo, en gerenciar seres humanos, en tener empatía, etcétera, etcétera, que en gerenciar IAs y sacarle todo el jugo posible y elegir la mejor para cada tarea y elegir qué tareas se le pueden dar y qué tareas no, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la par, ser gerenciados por IA, cosa que ya está pasando, porque de hecho la gente que trabaja para plataformas, es decir, no sé, Rappi, son gerenciados por una IA que les dice a dónde tienen que ir, le dicen llegaste tarde, te bajo unos puntos. Entonces, esto ya está pasando en algunos sectores, pero puede perfectamente extenderse y que en algún momento ser gerenciado, que mi jefe es una IA, pase a ser algo bastante más común. Bueno. Bueno, cerramos acá. Muchísimas gracias. Queda tiempo para preguntas, creo. Sí, tenemos algunas preguntas, Dani. A ver, yo te leo una. Citando a los mismos economistas que vos señalás, la observación es que son importantes los marcos institucionales, no solo, digamos, dentro del ambiente, donde se desarrolla la inteligencia artificial, el marco institucional es tan importante como la electricidad y las cosas que vos citabas. ¿Es así para vos? No sé si la entendí, perdón. Es importante el ambiente. Cuando vos decís que es un enfoque sistémico, ¿no? Sí. Lo cual lo coincido. ¿Hasta dónde llega la consideración adecuada del sistema? ¿Incluye el sistema legal? ¿Incluye el sistema de impuestos? ¿Incluye derechos laborales? ¿Incluye todo? Totalmente. Yo creo que sí, sin lugar a duda incluye todo. Fíjense que yo no hablé nada de regulación, de qué pasa si la IA mata a alguien. ¿No? Digo, toda esa parte de regulación, no hablé nada de la parte legal, no hablé nada de impuestos, bueno, si la IA deja sin trabajo a todo un sector, pongámosle, cada un escenario, deja sin trabajo a todos no sé, los informáticos.
¿qué hacemos? A esa gente se le va a dar un salario universal, que estén a la buena de Dios, que se dediquen a la panadería, o vamos a poner un impuesto a la IA que permita darle a esta gente algún tipo de transición. No sé, digo, ese tipo de discusiones son parte del marco. Sin lugar a dudas son parte del marco, porque si no, digamos, lo que vas a tener es una conflictividad muy grande y en vez de que la IA sume y aumente la productividad, lo que vas a tener son batallas por repartirse la torta. Las batallas por repartirse la torta no necesariamente aumentan productividad. Es decir, uno lo que trata, cuando habla de aumentar productividad, habla de agrandar la torta, no de repartirse la torta. Repartirse la torta es otro problema con otro tipo de approach. Ahora, el marco legal, el marco regulatorio, el marco impositivo, todo eso forma parte de, bueno, cuán fácil va a ser esa adopción. ¿Sí? Se va a poder dar en forma armónica o no. Muchas gracias. La siguiente pregunta es bien con los pies en la tierra. Preguntan, ¿cree que alguien que está empezando es mejor capacitarse en elaborar prompt o en programación? ¿O una mezcla? A ver, yo creo que la programación ya cambió, entonces yo creo que programarse vamos a hacer, digamos, va a hacer falta, van a hacer falta programadores, vamos a tener que seguir programando, pero la programación ya dejó de ser lo que era. Ya no es más, me siento y empiezo a tirar líneas. O mejor dicho, ya no era más así. Ya no es más, me siento y busco las bibliotecas y junto esas bibliotecas con un poco de código. Tengo que saber cómo promptear y después tengo que saber en ese código que me dé revisarlo y armarlo bien y tengo que saber más de arquitectura que antes, porque por ahí la IA me ayuda a tirar código, pero en arquitectura me da algunas ideas, pero no necesariamente son todas buenas. Entonces, cambia un poco, digamos, la ingeniería de software con IA es distinta a lo que nosotros veníamos pensando como ingeniería de software y hay que aprender esta nueva cosa que es desarrollar y generar código con IA, que es algo nuevo. Bien. Yo tengo una pregunta, pero esta es mía. Me impresionó mucho lo del resultado de que una persona con una inteligencia artificial tiene mejor performance que un equipo. ¿Qué tan sólidos son los datos de eso? ¿Vos te lo crees realmente? Digamos, ¿se podrá reproducir eso? Yo le creo que los datos son esos son datos de un experimento en una empresa. Hay muchísimos motivos que se me ocurren que pueden afectar ese resultado. No necesariamente ese resultado es generalizable, digamos, no creo que sea para nada generalizable, ni a otros sectores, ni siquiera a otras empresas, y tal vez, si lo repetís, te dé un resultado un poco distinto. Lo que sí, hacer este tipo de experimentos es muy caro. Es súper caro conseguir estos datos. Con lo cual, yo lo que creo que hay que hacer es agarrar los datos y, digamos, una primera tentación que uno tiene es decir, pero esto en realidad tendrían que haber hecho tal cosa, tendrían que haber hecho tal otra. Bueno, tratar de sacarles todo el juego que se pueda a los datos que están. Y con eso tratar de, por lo menos, decir, bueno, mira, acá hay una sorpresa, pasa esto. Ahora, ¿podemos hacer un estudio para tratar de ver si esto es reproducible o no? Yo qué sé cuánto, fantástico. Si no lo podemos hacer, vamos a tener que esperar a que esto se repita algunas veces más. ¿Qué va a pasar? Se va a repetir en otras organizaciones, con otro tipo de tarea, y iremos extrapolando y aprendiendo un poquito más. La verdad que estamos en el inicio de todo esto, ¿no? Son los primeros resultados que hay sobre este tema. Muchas gracias. Acá hay una pregunta que dice que mencionás varias veces la noción de calidad del trabajo. Sí. Y la calidad, plantea, siempre dependerá del dominio y uso específico, digamos. Sí. Entonces, si tenés alguna idea sobre alguna idea de cómo podemos medirlo en general para poder hacer esa afirmación, ¿no? De que no es de tan buena calidad. Sí. ¿Hay algo genérico que se pueda pensar ahí? Bueno, a ver, los estudios
micro, es decir, los dos estudios de Ethan Mollick y el equipo Fabrizio Dell'Acqua, son... La noción de calidad es muy clara porque está en un contexto específico. ¿Sí? Es la calidad del trabajo en ese contexto para determinada cosa, para cliente, Eso se define de antemano y es bastante, es súper específico. Con lo cual, no hay mucho problema. En algunas situaciones podemos tener definición de calidad bastante clara, asociada a la noción de productividad. Yo hago lamparitas, si el 93% de mi lamparita funciona, estoy en un nivel de calidad. Si el 98% de mi lamparita funciona, estoy en un nivel de calidad superior, ¿no? Eso podemos, digamos, yo podría hacer alguna referencia a los marcos estilo TQE, a marcos de calidad genérica. Me parece que no va tan por ahí la cosa, sino que va más por esta relación entre la calidad y la productividad, ¿sí? Las dos nociones dependen del contexto y de la aplicación. Yo no sé si hay conceptos abstractos o generales que se puedan aplicar en todos los casos. Ok, y se nos está acabando el tiempo y tengo una pregunta que quizás sea la última, pero que es bien concreta. Ponen un escenario hipotético de gente que quiere migrar a SAP y en su plan quinquenal, septenal, etcétera, etcétera, queda 2027, migramos todo a SAP, por decir algún ERP, digamos. En el 2027, ¿va a haber algún reemplazo generado por inteligencia artificial que resulte mucho más barato que hacer ese tipo de inversiones? 2027. Bueno, ahí lo primero que voy a hacer es tirarle la pelota a otra gente. Y hay como cierre de la charla, no sé si es maravilloso. Hay otros investigadores, hay algunos investigadores, un grupito que publicaron, yo lo puse en LinkedIn, el paper, donde hicieron un escenario de futuro, qué sé yo, y dicen que en el 2027 tenemos lo que ellos llaman inteligencia artificial general, ¿no? Algunos hablan de la singularidad o de una inteligencia artificial que es más inteligente, no sé muy bien la definición, pero como que va a ser súper inteligente, que en el 2027 ya estaría disponible. Yo ahí pongo plata, si alguien quiere apostar, yo apuesto que no. Digo, hay gente que dice que en pocos años en un par de años va a estar realmente muy desarrollado eso. Lo que sí podemos saber, vamos a empezar por lo obvio para responder. Va a haber una mejora de los modelos de inteligencia artificial y va a haber una mejora de los procesos de ingeniería de software y de consultoría para adoptar la inteligencia artificial y mejorar la productividad y la calidad en el delivery de estos resultados. Eso no hay duda. Eso hay un consenso completo en que está pasando y que va a seguir pasando. ¿A qué nivel va a llegar en 2 años? Y es difícil saberlo. A mí me hace acordar mucho a cuando se instalaban los primeros, cuando fue la primer generación de reemplazo de ERPs, en los cuales estaba la duda de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Instalo esta versión del ERP o espero al año que viene que sé que va a salir tal otra? Bueno, hay un poco de eso. Ahí hay un tema de una decisión estratégica súper difícil de tomar, porque no es tan, digamos, es claro que está pasando eso y es claro que va a estar mejor la situación. No queda del todo claro en qué momento uno dice, bueno, basta, ¿cuánto estoy perdiendo yo en estos 2 años por no hacer, por mi obsolescencia tecnológica? Entonces, en función de eso, esa es una de las variables. Y después de ahí, pensar un poco los escenarios tecnológicos a 2 años donde uno va a escuchar de todo. Lamentablemente es así, va a escuchar en el 2027 vas a tener sistemas que automáticamente te traducen todo, otros van a escuchar, digamos, otros decimos, y va a estar mejor la situación, pero no va a ser apretar un botón y migrar. Y también, por ahí para cerrar, yo mi primer trabajo que tuvo que ver con inteligencia artificial fue en 1988, yo hice una pasantía cuando era estudiante de la LAI, en inteligencia artificial.
Y en ese momento había un laboratorio dirigido por Armando Heberer que estaba haciendo estaciones de trabajo para generación de código automático. Entonces uno hacía una especificación y automáticamente se generaba el código y se probaba y yo qué sé cuánto. 88, sí estoy hablando. Y esta gente decía que, no me acuerdo cuánto era el proyecto, pero por ahí vos cuánto acordás, era 5 años. Sí, seguro. Tenían algo por el estilo. Imposible. Bueno. Ethos, el proyecto Ethos. El proyecto Ethos, exactamente. Y bueno, la verdad que si uno hubiera esperado esos 5 años para tener generación de código automático y no hacía nada en el medio, y se quedaba un poquito rezagado, ¿no? Perdía una oportunidad de primerear en innovación tecnológica, apurándose a tener otra solución. Bueno, me parece que ahora vamos cerrando. No sé, Dani, si querés pasar un último mensaje. No, creo que a ver, el último mensaje sería, hay una oportunidad grande de incremento de productividad usando inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es bastante disruptiva en algunas cadenas de valor. Más allá de que hay problemas, por ahí hay que pensar temas de regulación, hay un montón de temas sociales, lo que uno quiera. Si uno no agarra esta oportunidad y no aprovecha, sea yo como persona, una organización o un país, va a tener problemas. Va a tener problemas porque se está perdiendo un tren tecnológico. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Esta ha sido la primera charla de la secuencia de este año, y tenemos la suerte de que en la última charla también lo vamos a tener a Dani para conversar lo que pasa en estos últimos meses. No pongas cara de sorprendido, yo te había mandado la invitación y todo. Si no miras tu calendario, es problema tuyo. Dedicarnos su tiempo. Esta es la primera charla del ciclo de data. ¿Alguien me está repitiendo? Ok. Muchísimo. Estaba diciendo que era la primera charla. Volveremos sobre el final del año para conversar con Dani sobre qué fue lo que fue pasando en los próximos 6 meses, que la inteligencia artificial pasan muchísimas cosas. Te agradezco mucho, Dani, y invito a todos a la próxima charla. La próxima charla va a ser un miércoles, dentro de 4 semanas, digamos, ¿en qué mes estamos? A fin de junio, donde vamos a estar hablando sobre las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en la industria del petróleo, donde tenemos ahí un título con algo de los algoritmos dorados y el oro negro, digamos, de cómo realmente podemos impactar en un caso concreto y contando experiencias concretas, cómo podemos impactar con inteligencia artificial dentro de la industria de oil and gas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Dani, y nos vemos dentro de un mes.